Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de saludaros. Aquí tenemos hoy nuestra magnífica entrevista con Ramiro Calle. Se titula la entrevista El budismo Theravada y Ramiro Calle. Y es un gran honor tener a Ramiro Calle con nosotros porque es una persona estupenda, magnífica. Es como ya sabéis, el orientalista más antiguo que existe en España y el introductor del yoga a España. Pero lo que no se sabe tanto acerca de él, efectivamente, es que tiene una producción un poquito más pequeña acerca del budismo. Y por eso nos encantaría, estamos muy agradecidos que nos haya permitido hacerle esta entrevista hoy. ¿Qué tal, Es Ramiro? para mí, es para mí un placer, te lo aseguro, querida y encantadora María, el poder realizar este espacio, el poder así empatizar entre nosotros y empatizar con todas las personas que nos ven y en la medida de lo posible, que esa es la intención, ver si podemos ayudar en algo a los demás. Pues muchas gracias, Ramiro. Pues si quieres vamos a empezar un poquito con la entrevista. Esta es una entrevista acerca del budismo Theravada y Ramiro Calle, el budismo Theravada. ¿Por qué el budismo Theravada? Porque este año tenemos previstas las quintas jornadas de budismo, como sabéis todos ya, están dedicadas al budismo Theravada y por eso las dedicamos también estas a Ramiro Calle. Ramiro se ha dedicado, ya lo veremos, entre otras cosas, pues al budismo zen, al budismo vajrayana, pero sobre todo al budismo Theravada. Y quería dar una pequeña introducción a Ramiro, pero tenéis también un enlace que os aparecerá más bajo luego en la página web nuestra, Centro de Retiros Budista Aryatara, en el que aparece un enlace a una pequeña biografía que tiene hecho Ramiro del 2023, que tiene una conversación muy interesante. Y entonces os voy a hacer una pequeña introducción a Ramiro Calle. Bueno, ya os lo he contado que es el magnífico y más importante orientalista y el más importante introductor del yoga, e imparte yoga desde 1971 en un centro suyo, Sadak, que está en la calle Ayala. Os recomiendo a todos también que vayáis allí, por supuesto. Tiene más de 200 libros escritos acerca de yoga, hay películas suyas acerca del yoga también, Sadaka, la senda del yoga del 2218. Ha estado 3 meses enseñando yoga en la televisión, en el canal número uno, 5 años. 3 años fueron, María. Exacto, 3 años he dicho, sí, sí. 5 años en la Universidad Autónoma de Madrid, que se dice muy rápido, y ha sido fantástico. Y sigue todavía enseñándonos yoga. Y también, como ya he dicho, tiene una pequeña parte acerca del budismo que comprende budismo Theravada, el budismo Zen, pero sobre todo y el Vajrayana, pero sobre todo el budismo Theravada. Y también quería deciros que al final de nuestra página web, donde aparece también el vínculo a esta entrevista, aparecen listados todos los libros budistas de Ramiro Calle, o sea, los que ha escrito él, los que tiene un libro traducido, que lo voy a presentar yo aquí luego, y los libros que tiene también sacados en sus colecciones que ha editado él. Pues muy bien, vamos a empezar, Ramiro, si te parece. Pues para Pues María, sí, como yo no soy quien te hace la entrevista, no voy a empezar ahora a decir las enormes cualidades, también incluso académicas, que tú tienes, pero que todo el mundo sepa que estoy siendo entrevistado por una bella persona y una persona muy introducida en el budismo, sobre todo en el budismo tibetano, porque tengo entendido, ahora tú me lo confirmarás, que incluso durante un año, a lo largo de un año, fuiste monja tibetana, ¿no? así es, Ramiro, así es. Pero bueno, para no distraer a la gente donde estamos, vamos a hacerte la entrevista a ti ahora mismo. Muchas gracias, te lo agradezco mucho por la Gracias. introducción que me has hecho. Pues nada, para empezar así, empezando ahora mismo, ¿qué es lo que te atrajo a ti al budismo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué te dirigiste al budismo? Dentro de tu magnífica vida, que lo tenemos dedicada al yoga, y además quería decir otra cosa también, perdón, que tú eres una persona de lo más sincero y de lo más amable, las dos cosas, que no lo había comentado, pero las dos cosas. Muchas gracias, María, muchas gracias. Después de esta entrevista, tengo que tratar de meditar mucho para bajar el ego. Bueno, Gracias que afortunadamente al budismo no hay ego, no hay una entidad fija. Una de las cualidades digamos, cualidades o elementos primordiales de la enseñanza budista es que no hay una entidad fija, no hay tal como un ego, un espíritu
que pueda reencarnar o renacer. Así que en ese sentido le queda a uno el consuelo de saber que aunque parezca que allego, no allego. Pero ¿qué me llevó sobre todo al budismo en todas sus, digamos, sus líneas y vertientes, pero de manera muy especial al budismo Theravada? Lo que me llevó es que es eminentemente práctico, conciso y realista. Subrayo, querida María, práctico, conciso y realista. Y que me di cuenta de que es una manera, pero que muy eficiente, de trabajar con el cuerpo, las sensaciones, las emociones, los contenidos mentales, la conciencia, y convertirse uno mismo en el propio experimentador. Uno se convierte en el escenario, en el laboratorio de sus propias experiencias. A veces, querida María, eso por algunos mahayanistas mal informados ha servido para que digan que el Theravadín es egoísta, solo se ocupa de sí mismo. No es cierto, porque si uno mejora a sí mismo, si uno se va iluminando a sí mismo, si uno interiormente va siendo más noble, eso no solo beneficia a uno mismo, aporta algo muy esencial a todas las criaturas que estamos alrededor. Ese énfasis enorme en la práctica meditativa, en el autoconocimiento, es lo que más me acercó a la rama Theravada del budismo. Luego te explicaré cómo desde ahí ya empezaron mis indagaciones muy a fondo y prácticas con grandes maestros theravadines. Ujú. Muy bien, muy interesante. Pues otra pregunta también que para la gente que lo sepa, pues cuando uno quiere ser budista, para así decirlo, como vivimos en España y aquí en general la sociedad no tiene esta tradición de ser budista, sino que ha sido más bien por tradición católica, se hace normalmente tomar refugio y de esta manera se hace budista. Eh, yo creo, te he oído decir que tú has tomado refugio con unos cuantos maestros. ¿Con qué maestros has tomado refugio? Sí, antes que nada, María, aclarar que yo soy universalista. Yo Ujú, tenía un maestro que decía que si uno se aferra a un sistema doctrinal, se atasca. ujú, Me acuerdo que me decía, los budistas están atascados, los hindúes están atascados, los cristianos están atascados, porque lo que necesitamos es una mente libre, adogmática, y que esté muy distante de estrechos puntos de vista doctrinales o religiosos. Yo por eso me declaro antes que nada universalista. Respeto absolutamente todos los credos o tradiciones que abogan por la superación y el mejoramiento del ser humano, y luego cada persona se puede sentir más o menos inclinada en una u otra dirección. Como tú sabes que dice el adagio, hay muchas laderas para ascender a la cima de la montaña. La cima es la misma, pero exacto. las laderas son muy diferentes. Y yo me siento mucho más cercano de lo que llamaría una espiritualidad adogmática, que no esté encorsetada en ninguna doctrina fija y que nos permita ir tomando lo mejor de cada sistema, igual que tú sabes que un gourmet saborea, deleita, disfruta las diferentes cocinas, pues el gourmet, voy a decirlo así, espiritual, también va sacando lo mejor de cada sistema. Eso no quiere decir que una persona no prefiera una ladera para llegar a la cima que otra ladera, y cada uno está en su derecho, ya lo decía Buda, de discernir, de probar. Y él decía, si te sirve, lo incorporas a tu vida, y si no te sirve, lo descartas, porque Buda siempre nos previno y además dijo que era un grave obstáculo el apego a las ideas,
a las opiniones, que es lo que muchas veces nos lleva a crear conflicto los unos con los otros. Exacto, exacto. Pues así es, así es. Yo, tú sabes que soy de la misma opinión, o sea, cada uno tendemos a tener una forma de ver las cosas o tomar una ladera que dices tú, yo lo digo exactamente igual, que todos aspiramos a la cima, pero cada uno busca un camino diferente. Pero efectivamente lo que no debe hacer uno nunca es apegarse nunca a nada, efectivamente. Y entonces, bueno, te iba a preguntar, ¿con qué maestros has tomado tu refugio? Ya sé que eres un universalista, pero ¿con qué maestros has tomado refugio para que Sí, un poco inunde a la gente? en concreto, María, en concreto, tres maestros. Ujú, Uno era el venerable Pilladasi. Hay un buen número de libros, sí, por fortuna, en castellano. sí, Yo hice lo posible para que las editoriales los editasen y Almudena Urie, que es una gran, además de introductora del yoga en España, como yo, una gran traductora bilingüe de inglés al castellano, tradujo los libros de muchos de estos grandes maestros. Y uno de ellos, con el que yo recibí refugio, fue Pilladasi Thera, un que maestro tiene un Theravada. libro súper magistral que se llama El antiguo sendero del Buda, también tiene la meditación budista y otros. Otro gran maestro con el que recibí refugio, con el que obtuve refugio, fue el venerable Mahinder, que era abad de un monasterio muy célebre budista en Colombo, que se llama Vajiralama. Y por la rama del budismo tibetano recibí refugio, aparte de que le entrevisté numerosas veces en España y en la India, de Kalu Rinpoche. Exacto. Y te voy a decir precisamente acerca del primer maestro Theravada que has comentado con el que tomaste refugio, acerca del cual hay publicados tantísimos libros traducidos al español por quien fue antes tu mujer, efectivamente, esa persona es como fascinante y gigantesca, parece ser en todo el trabajo que has hecho tú acerca del budismo Theravada, efectivamente. Pues Sí, esto, sí. siempre tengo un poco en mente, ¿no? Cómo tomé refugio con estos maestros, y siempre la triple fórmula que utilizábamos: Buda Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami, tomando refugio en el Buda, en la enseñanza o Dharma y en la comunidad o el Sangha. Precisamente yo empecé mis grandes recorridos por la India en compañía de Almudena Urie y también grandes recorridos por Nepal y por Sri Lanka. En la India entrevistamos a innumerables yogis, renunciantes, anacoretas, mentores, maestros de yoga. En Sri Lanka, país al que he hecho 25 viajes, pues hemos entrevistado a los que eran los más grandes maestros del Theravada, como Ananda Maitreya, Kasapa Thera, Nyanaponika Thera, al que yo iba a menudo a visitar en su ermita en las montañas de Kandy. También a un fenomenal maestro y especialista de budismo americano, que es Bhikkhu Bodhi, que es un gran traductor, y hay Que también tienes publicado. diversos libros, efectivamente, donde él traduce directamente la palabra de Buda, y otros grandes maestros de la época en Sri Lanka. De hecho, escribí dos libros: uno se llamaba La genuina enseñanza de Buda, el otro El budismo viviente, tratando de difundir estas enseñanzas. En Nepal, por ejemplo, en algunos lugares de India entrevisté también a muchos lamas tibetanos. De ahí nació mi libro, Sí, Conversaciones con lamas sí, y exacto. sabios budistas, Eso que te quería está preguntar, sí, exacto en la editorial Kairos. Y exacto. luego
he ido entrevistando también maestros de diferentes ramas del budismo, desde el Mahayana, el Vajrayana y Exacto. otras líneas o actitudes budistas. Porque algo, María, que Ujú. hoy en día que está el yoga tan en boga y tan difundido y que lo practican decenas y decenas de millones de personas, hay que señalar que los dos más grandes yogis, los dos grandes maestros de yoga fueron Mahavir, que fue el fundador de la enseñanza Jaina, y Siddhartha Gautama, el Buda. Y muchas veces nos olvidamos de que ellos han sido los grandes yogis, los mahayogis, de que de alguna manera ellos investigaron el yoga hasta sus mismas raíces, porque no hay que olvidar que Buda tuvo dos grandes maestros de yoga Ujú. que les dedicó mucho tiempo y aprendió mucho de ellos, pero que considerando que las técnicas de introspección no eran totalmente suficientes, aunque sí interesantes y necesarias, que es lo que llamamos la meditación samatha, Ujú. Buda siguió investigando y es cuando descubrió por sí mismo lo que se ha venido a denominar la meditación vipassana o Ujú. de visión profunda, cabal, penetrativa. Sí, sí, sí. Pues como me has hecho ya un adelanto muy grande en las preguntas que te quería hacer, pero bueno, para resumir un poquito, evidente, que no lo he comentado al principio, pero efectivamente iba a decir que el budismo Theravada, para la gente que no esté ubicada en el budismo, pues es el budismo que tú sabes es una de las 18 escuelas antiguas de lo que se conformarían el vehículo que se llama inferior, pero no es que sea ningún vehículo ni inferior ni superior a nada, simplemente se llamaría inferior, que han desaparecido esas 18 y ha quedado la única, la Theravada, que es la que estás comentando tú. Y efectivamente, Sí, exacto, María, y que sabes que recoge dentro de lo que cabe la enseñanza más directa de Buda a través sí, de lo que se ha llamado el canon Pali, que exacto, son las escrituras atribuidas directamente a Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Qué es exacto. el Pali? El Pali es una lengua derivada del sánscrito, que es la lengua que hablaba Buda y las personas de ese tiempo. Y el canon Pali es un conjunto de textos de altísimo valor donde se exponen todas las enseñanzas budistas, éticas, de meditación y concentración, de desarrollo del entendimiento correcto y de la sabiduría. Ujú, exactamente. Y también te quería decir, como te has adelantado un poquito, iba a explicar un poquito efectivamente acerca de, para hablar un poquito, Adelante. meternos en profundo en el Theravada, que tenías una entrevista muy interesante hecha, Ramiro, a su santidad Dalai Lama en 1975. Como sabes, que he puesto una foto también en nuestra página web, que también aparece el enlace a esa entrevista que tienes con el de no sé, algo se llama mágico, en el 2018, que te hiciste una entrevista con él acerca de este libro, efectivamente la entrevista con su santidad Dalai Lama. Y tiene las conversaciones con todos los que incluiste efectivamente en tus entrevistas, ¿no? Todos los maestros, grandes maestros tibetanos y todo esto. Si te parece, querida María, si te parece, ya que he nombrado una serie de maestros de Theravada, a los que he entrevistado a fondo, voy a nombrar algunos también lamas con Exacto. los que he tenido encuentros y entrevisté. Para, Pues desde, efectivamente, perdona, para que se vea efectivamente que tú eres un universalista, efectivamente, que no exactamente, es que se te pues ocurra, sino sí. claro, el Dalai Lama, Ujú. nada menos que 4 horas y media de entrevista, que me sirvió además para hacer luego un libro sobre la enseñanza, la vida, el mensaje del Dalai Lama, que se sigue reeditando. Ujú. Después entrevisté a Trangu Rinpoche, que era uno de los más altos lamas, a Kon Rinpoche, que estuvo incluso en el centro de yoga Sadak y nos brindó una conferencia y un encuentro muy interesante,
a Sakya Trekking y a tantos otros lamas, a Karmapa. He Exacto, entrevistado a las que se llamarían altos. las cuatro cabezas de los cuatro linajes más importantes del budismo tibetano, Exacto. siempre en el deseo de obtener métodos, claves, enseñanzas, instrucciones para ir poco a poco liberando la mente de sus obstáculos, sus negatividades y poder tener una mente más lúcida y más compasiva. Me gusta contarle a mis alumnos, aunque no es un hecho histórico, esta anécdota de que cuando Buda estaba muriendo, sus discípulos se agruparon en torno a él y le preguntaron: Maestro, ¿y al final qué? Y que Buda repuso: mente clara, corazón tierno. Sí, exactamente, exactamente. Pues como ya has hecho esta recopilación, que me parece tan fabulosa, porque efectivamente tú eres un universalista que no tienes solo recopiladas, es que has entrevistado tú mismo personalmente a todos estos maestros, efectivamente, de los 4 linajes budistas tibetanos. Te quería preguntar, para resumirlo ya entonces, ¿qué es al final, después de tu experiencia con el budismo tibetano, con el budismo zen y con el budismo theravada muy ampliamente, porque tienes infinitos viajes y todas las entrevistas que has hecho, qué es lo que te dio a ti la decisión de decir, bueno, me quedo con el Theravada porque hay cosas que yo sé, pero bueno, ¿por qué te las dijiste tú? Bueno, ¿por qué me voy a quedar? Pues mira, María, en mi caso yo opté por dos líneas complementarias de trabajo. Por un lado el Theravada, ahora te explico por qué, y por otro lado el yoga. Para mí el yoga, después de investigar en tantas o incursionar en tantas corrientes psicoespirituales, el yoga la encontré la más completa con mucho. ¿Por qué? Porque va al cuerpo energético, a la mente, a las emociones, al subconsciente, un largo etcétera. Hace un trabajo muy integral. Aparte que el yoga es la primera psicología del mundo, insisto, el más grande yogi que ha habido en la antigüedad era el mismo Buda. Pero también trabajé, como tú sabes, el Zen. Puedo contar la anécdota de cómo yo era muy racional y el Zen es arracional, no irracional, cuidado, arracional. Ya fatigué tanto a mi maestro de Zen que me tiró un cenicero a la cabeza, así que si me da, ya no estoy hablando aquí contigo. Pero al final sí decanté yoga y la pregunta directa que me has hecho, Theravada. ¿Por qué Theravada? Porque yo confío extraordinariamente en la meditación. Y el Theravada pone el énfasis hasta un grado increíble en la meditación. Y yo he tenido la fortuna de en las junglas de Tailandia, en las junglas de Nepal, de la India, de Sri Lanka, de encontrar a monjes Theravadins que ya solo con su postura meditacional me han dejado anonadado. Yo recuerdo que cuando estuve en Bodh Gaya, lugar de la India en el que se iluminó Buda, encontré un monje que durante 11 horas estuvo en la postura más impecable de meditación que parecía una estatua. Quiere decir hasta qué punto hay que tener un control extraordinario para poder estar 11 horas inmóvil en una postura. Y he visto que la meditación es lo que más nos ayuda, lo que más nos transforma. Y entonces me gusta un sistema que pone tanto énfasis en la meditación y donde hay un texto, María, dedicado exclusivamente a la meditación, que es el Satipatthana Sutta, que todo él nos va poniendo al corriente de cómo meditar y los diferentes temas que podemos utilizar para la meditación, que al final son, primero, tranquilizar la mente, samatha, y luego empezar a captar sensaciones, emociones, contenidos mentales, conciencia. ¿Por qué? Porque el Theravada
pone el énfasis en que en este cuerpo de menos de 2 metros de alto está el universo, y que para conocerte tienes que conocerte a ti mismo, y eso me resultaba enormemente práctico y atractivo. Pero te diré más, es que el mapa espiritual o doctrinal, como queramos llamarlo, que nos ofrece Buda es impecable y de una precisión realmente conmovedora, donde nos habla de todos los componentes del ser humano, las 4 nobles verdades, la triple disciplina, la de cuerpo, mente y palabra, donde nos va adentrando en todos los, digamos, recónditos lugares de la mente humana. Y uno puede estar toda su vida leyendo estos textos primigenios del canon Pali, y es que nunca acabas. Como yo soy una persona bastante, digamos, analítica, pues encontraba esa precisión tan extraordinaria que me ofrecía como una senda muy segura hacia el esclarecimiento de la mente y la conquista de nuestra realidad más profunda. Podría estar todo el día hablando de por qué opté por el Theravada, pero simpatizo y empatizo desde luego con todos los sistemas budistas, porque además esto lo he hablado con muchos mahayanistas y lamas. En el núcleo del budismo siempre están todas las enseñanzas genuinas de Buda del canon Pali. Luego, cada línea puede optar por otra especie de métodos, como el Tantrayana. También he investigado mucho en el Vajrayana. Yo mismo tengo escrito varios libros de Tantra, o mi último libro, que te lo tengo que regalar, encantado María, que se llama La sonrisa de Buda. ¿Por qué todo el mundo habla de Buda y nadie le sigue? Ahora te hago yo a ti la pregunta, querida María, ¿por qué todo el mundo hablamos de Buda y no le seguimos? Pues yo creo que eso es por nuestras propias, las propias ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás, y cómo creemos que siguen un camino y en realidad no están siguiendo un camino, sino que están siguiendo nuestras propias elaboraciones mentales. Y por eso Cierto. creemos todos que están siguiendo el camino de Buda con suerte, pero no lo está siguiendo ninguno. No. Es lo que Y yo. luego, María, otra cosa que tú seguramente conoces de primera mano mucho más que yo, puesto que has estado más inmersa en una línea concreta de espiritualidad o doctrina, por decirlo así, que es que en todas las escuelas budistas, yógicas, sufís, zen, da igual, en lugar de limar y reducir el ego, uno se encuentra constantemente con egos rascacielos. Pero bueno, o sea, estamos hablando de desapego y encuentras personas muy apegadas. Hablamos del anacta, del no ego, y todo el mundo se aferra a su ego. Es que, lamentablemente, en todas las organizaciones espirituales hay esta especie de apego a las ideas y a robustecer el ego. Y eso tú lo has conocido mucho más que yo, seguramente. Exacto. Yo lo sé también como tú, como cualquier otra persona que ha estado involucrada en todas estas cosas. Efectivamente, existen estos hábitos que tienen cada uno, efectivamente, de fortalecerse mucho, sea su ego, sea el egocentrismo, sea cualquier cosa, que no debería uno hacer siguiendo efectivamente las pautas espirituales o las doctrinarias que te enseña el budismo, el yoga o cualquier otra filosofía. Cierto, Pero así. porque además de lo que se trata es de decodificar el ego, no de alimentarlo cada vez más y poner en marcha todos nuestros instintos narcisistas. Y creo que enseguida podemos captar a una persona
en la vida espiritual cuando es de corazón o cuando está jugando el diabólico juego del ego, que es solo afirmar su personalidad en lugar de decodificarla. Sí, sí. Pues la siguiente pregunta que te quería hacer, Ramiro, es este libro fabuloso que tú has traducido, el Dhammapada, la enseñanza del Buda, que es un libro Theravada también, efectivamente, en el que lo usan todos los budistas, efectivamente, es un libro magnífico y que, por cierto, también lo usamos en Introducción al Budismo número 2, que lo tenemos este semestre. Y quería Sí, preguntarte, María, sí, antes que me preguntes una pequeña corrección, la traducción sí, es de un enorme, gran amigo mío, muy experto en temas orientales, que es inglés, pero ah, habla perfectamente español, y es Simon Mundy, que tiene además un libro fabuloso de sí, yoga. Pero yo luego me encargué de adaptarlo a un estilo lo más brillante y preciosista posible. Y sí, se considera el Dhammapada como el manual ético más importante del mundo. Y te voy a contar una anécdota relacionada con un gran especialista de budismo mahayana y budismo zen sobre todo, que se llamaba Christmas Humphreys, que él llegó a ser el director, el presidente de la Sociedad Budista de Inglaterra, y tiene varios libros muy esenciales de budismo zen. Y él siempre me insistía cuando nos escribíamos o cuando le fui a entrevistar presencialmente en que este libro, el Dhammapada, recoge la ética y la virtud más genuina y más pura, y que debe ser seguido por eso, por todos los budistas y por los que no son budistas. exacto. Muy bien, pues entonces seguimos. Te iba a decir, has escrito un libro que se llama también Introducción al Budismo Theravada. ¿Qué es lo que te llevó, qué es lo que te motivó a ti a hacer este libro? Sí, el poner al alcance de todas las personas lo más básico o nuclear o medular de la enseñanza del budismo Theravada. En esa misma colección tengo otro que se llama Introducción al budismo tibetano. Luego era una colección muy simple que lo que trataba es de iniciar a diferentes enseñanzas budistas, igual que dirigí otra colección que se llamaba Nirvana, donde estaba precisamente el antiguo sendero del Buda, que ya hemos mencionado, pero había también un libro de yoga taoísta, había libros de distintos monjes budistas, incluso monjes occidentales, y creo que todavía se pueden conseguir ejemplares de esta colección Nirvana. Ah, muy bien, pues para que todos los que nos están escuchando que busquen también de nuevo estos libros que has mencionado ahora mismo. Muy bien. Y te quería preguntar, aquí tengo una pregunta apuntada. ¿Hay alguna anécdota en especial que tú quieras contarnos especialmente en relación al budismo Theravada que tengas tú? Seguro que tienes más de una, pero bueno, si nos quisieras... Tengo muchas porque te puedo contar tantas, pero fíjate una para que veas cómo también hay que estar a veces preparado para periodos largos de meditación. Una cosa es meditar media hora, una hora, pero otras es periodos largos de meditación. Recuerdo que hicimos varios amigos, varios alumnos míos y yo, y eso que eran ya duchos en la materia, una semana de meditación muy profunda. Nos metimos en un pequeño piso y nos pasábamos el día meditando. Y entonces uno de los practicantes experimentó, practicando a fondo la meditación vipassana y siguiendo todas las claves del Satipatthana Sutra, de el sermón búdico sobre la atención, experimentó un fenómeno que está constatado en textos que se llama Vanga. Vanga quiere decir disolución. Y es que
Cuando haces una meditación muy profunda e intensa, puede darse este fenómeno, no necesariamente, solo a veces. Y este fenómeno es que parece que te diluyes. El cuerpo es como si fuera cera que se está quemando y se está derritiendo. Y es simplemente un contacto con la vacuidad. Es que en ese momento hay una percepción supraconsciente de la vacuidad. Pero si no estás preparado, esto te puede aterrar. Y recuerdo cómo a este amigo le sucedió esto al segundo día de retiro y el resto de los 7 días ya fue incapaz de sentarse a meditar, que hubiera sido lo ideal para atravesarlo, pero sintió esta especie de terror que se puede dar efectivamente como otros síntomas en la meditación. Y una anécdota más jocosa, menos académica, más seria, es que cuando yo estaba en Sri Lanka, íbamos a visitar un monasterio que está en una islita que se llama Dodandúa. En este monasterio solo el abad era cingalés, el resto de los monjes budistas eran de todos los países y se unían en este monasterio para hacer largos retiros. Y esto evidencia la naturaleza de la mente humana. Uno de mis amigos allí, un monje alemán con el que llegué a tener una amistad fraterna entrañable, me contaba las fricciones y conflictos que se organizaban en la biblioteca porque todos querían el mismo libro, conflictos que se trasladaban a un lugar todavía más prosaico, que era la cocina, donde todos querían utilizarlas al mismo tiempo. Y yo pensaba, a miles de kilómetros de distancia del país de cada uno de ellos, están aquí también dejándose arrastrar por los apegos, los miedos, las competencias de la mente. Y yo pensaba también, qué paciencia tiene que tener el abad, que era el único que era cingales. Cuando yo visité, una de las numerosas veces que he visitado este monasterio donde no hay luz, donde se vive de una manera muy precaria, para llegar a él tenía que coger una minúscula barquita, pero minúscula, y entonces una de las veces iba yo con el monje Casapatera, que era un joven de una enorme sabiduría del que aprendí mucho, pero que además era entrañable, y estuvimos viajando juntos durante días. Almudena y yo buscando grandes maestros. Él me llevó a visitar al que se decía que era el maestro más iluminado entonces en la isla, que era Ananda Maitreya. Pero bueno, la anécdota, íbamos en ese minúsculo barquito y yo de vez en cuando me movía. Y entonces él decía, cuidado, cuidado. Y lo decía, va a cuidar, no hay problema. Pero como todos los humanos, pues también tenía sus temores y sus miedos, porque lo que hay que considerar es que todos somos de carne y de hueso y que por eso hay que ser humilde y no pensar que somos supermanes o héroes, porque eso es también un apego a nuestro narciso interior. Exacto, y puede ser incluso un apego a la construcción que tenemos en nuestra mente de Exacto, quiénes somos claro, o quiénes no somos. sí. Exactamente. Algo muy importante que he aprendido del budismo, entre otras miles de cosas, es que las cosas son como son, si se ven con visión clara. Pero como no las vemos con visión clara, a las cosas que vemos les estamos siempre añadiendo nuestros constructos mentales, nuestros juicios, nuestros prejuicios. De ahí la importancia de como visión clara. En una ocasión Buda dio un sermón muy corto en el que decía, acude y mira.
Solo dijo eso, acude y mira. Él no dijo acude y piensa, acude, imagina, acude y recuerda, acude y prejuzga. No, algo muy claro. Acude y mira. Cuando hacemos el trabajo con las sensaciones, con las emociones, con la respiración, un largo etcétera, tenemos que estar en lo que es, no en lo que queremos, pensamos, imaginamos o recordamos que es. Pero la mente es una falsaria y constantemente nos perturba. Así es, así estamos todo el día corriendo detrás del gato que tenemos en la cabeza. Y te quería preguntar también, ¿fundaste bajo la dirección del monje Theravada el Narada Tera. Narada Te? Sí, Narada Tera es el que me puso a mí el sobrenombre budista de Rahula, que Rahula era el hijo de Buda. Exacto. Y Rahula quiere decir obstáculo. E indudablemente soy un gran obstáculo para mí mismo, así que a ti no voy Como todos para a nosotros mismos. Rahula. Y esto con el distintivo nombre de Narada Tera, que nos regaló una estatua magnífica de Buda, que estaba alojada desde hace años en el monasterio de Vajirarama, en España, como sede del centro de Yogasada, fundamos el Círculo Eso quería Budista preguntar. Narada y fue Exacto. fundado por Amadeo Soler Leris, Almudena Urie y yo mismo. Y Exacto. aprovecho, ya he dicho que Almudena ha sido una gran traductora, tiene una veintena de libros o más traducidos del budismo del inglés al castellano, pero Amadeo ha sido uno de los grandes especialistas en lengua palí, traductor y autor de varios libros. Ajá. Uno de estos libros de momento no se puede encontrar, me refiero editado, pero seguro que por internet sí merece la pena. Se llama La meditación budista. Amadeo trabajaba en la FAO, en la UNESCO, viajó muchas veces a Sri Lanka y sobre todo es que era traductor directo del pali al catalán y al castellano. Ajá. Y lo que te quería preguntar efectivamente es, ¿qué os movió a todos vosotros para crear este círculo de estudios budistas Narada? Porque yo lo que tengo entendido es que fue la primera fundación, por así decirlo, la primera fundación budista en España, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, os llevó a hacer esta me fundación? alegra, querida María, que lo resaltes, no en absoluto por falso orgullo, sino porque ciertamente y en aquellos momentos era muy difícil, teníamos muchos problemas. Yo como escritor con la censura, como profesor de yoga también con la enseñanza. Teníamos en esa época una especie de enemigo, entre comillas, declarado, que era el cardenal Ratzinger, que luego llegó a ser papa, obviamente, y que todos los días criticaba malamente al yoga, al zen, a la meditación y a otras técnicas de autoperfeccionamiento, olvidando que en la misma tradición cristiana ha habido grandísimos contemplativos y meditadores, ¿no? Y místicos y buscadores de la última realidad. La situación, como era difícil y no había ningún sitio donde reunirnos a comentar, charlar, informar sobre budismo, durante años fundamos y alimentamos este círculo de estudios budistas Narada, que nos reuníamos una serie de simpatizantes para realizar ejercicios de meditación y también leer determinados textos y comentarlos. ¿Y cuál fue el transcurso? ¿Cómo transcurrió, cómo prosiguió este Prosiguió durante años, pero después lo que sucede, los mismos también que fundamos el círculo, pues nos fuimos. Narada Tera, que era el que nos alentaba desde el monasterio Vajirarama y que teníamos su estatua de Buda como más preciado, pues obviamente murió y luego tomé refugio
con su sucesor que fue Mahinder, también otro gran venerable que antes mencioné. Ya de alguna manera, mira, yo daba clases en la Universidad Autónoma de Madrid, daba luego clases a veces a domicilio a personas que no podían acudir al centro de yoga. Almudena comenzó a dar clases en las aulas de la tercera edad que dependían del Ministerio de Cultura y durante años estuvo dando clase. Almudena también hizo una enorme y preciosa y pionera labor que empezó a dar clases de yoga a las presas en una prisión cerca de Madrid, en un presidio cerca de Madrid, a las internas que estaban en ese presidio. Eso era muy difícil porque muchas estaban dominadas por la drogadicción. En fin, que lo mantuvimos años y como todo, pues tenía que ir evolucionando. Además, luego ya afortunadamente empezamos a dirigir colecciones de budismo, de temas espirituales. También nos absorbía mucho la enseñanza, lógicamente, y lo de todo, pues siguió su curso y como dice Buda, todo surge, todo se desvanece, al final nada permanece, es la dinámica de la vida. Pues muy interesante. Y ya te iba a hacer la última pregunta. Ya sabemos que eres un universalista y esas cosas, pero ¿qué sugerirías tú a cualquier persona que estuviera interesado en el budismo Theravada en hacer? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué sugerirías? Bueno, lo primero que yo me identificaría es con lo que decía uno de mis maestros de budismo, que decía a propósito de Buda: cuanto más le conozco, más le amo. Cuanto más le amo, más le conozco. Una de las personas más claras, más lúcidas que ha habido en la historia de la humanidad ha sido Buda. Más allá de cualquier creencia, de cualquier culto, de cualquier dogma, de cualquier religión, es que la gente no se toma la molestia de indagar un poco en la vida de Buda, en su inteligencia primordial, en su lucidez, en su clarividencia. Lo que yo le diría a las personas es que se acerquen sin juicios ni prejuicios a la figura de Buda, más allá de si son religiosos, no lo son, sin nunca dejar el propio culto, pero incorporar el estudio de Buda y darnos cuenta de que, como decía otro mentor, y me gusta citarlo, para esta época, y yo diría que para todas, meditación o suicidio. Y la meditación es imprescindible. Y la meditación no es una moda, la meditación es una necesidad específica de esta época y de todas las épocas. Y en el Theravada y en el budismo, y en el budismo tibetano y en el verdadero, que no falso, Tantra, podemos encontrar infinidad de técnicas de introspección, de autorrealización, de liberar la mente de sus venenos como el odio, la ira, los celos, la envidia y tantos otros, de ir poco a poco activando y reactivando nuestros recursos internos. ¿Para qué? Para algo al final muy simple, para uno sentirse mejor y con el propio bienestar colaborar en el bienestar de todas las criaturas. Algo también que me entusiasma de Buda, obviamente, es su compasión infinita y amor a los animales, donde incluso para hacer zanjas en los monasterios, primero se quitaban los gusanos para no dañarlos, y en la estación de las lluvias, en el monzón, Buda paraba igual que los jainas para no dañar a tantos animales que con la lluvia salían y que uno iba pisando. Y ahora, por ejemplo,
queridísima María, que ayer he vivido un acontecimiento altamente doloroso y que lo he explicado en mi Instagram, me he fundido y acordado más que nunca de Buda y su compasión por todos los seres, al enterarme de que en el Retiro, el Parque del Retiro, del cual vivo bastante cerca, los perros de gente indeseable y además aposta han matado a toda una familia de ocas, de 8 ocas que eran ejemplares siempre juntas, ha quedado una oca. Han matado 4 pavos, etcétera. Y todo eso permitido porque se sueltan los perros y porque no hay ningún amor ni compasión en los dueños de estos perros, incluso les azuzan para que dañen a los animales. Esto hay que aprenderlo del budismo. Habrá fallado en muchas cosas. Lo que ha pasado en Birmania, país budista, es inexplicable. O en otras partes, porque el ser humano es el que falla. La enseñanza nunca. Buda decía, el Dharma es perfecto en su comienzo, en su medio y en Sí. su final. Y ya solo por eso merecería la pena que la gente se acerque a Buda y sin prejuicios traten de ver, indagar en sus diferentes métodos. Luego, lo que estoy diciendo, María, no es solo invitando a una aproximación al Theravada, sino a Buda y a todas las líneas budistas, porque a lo mejor lo que uno no encuentra en el Theravada lo encuentras en el Zen o en el Vajrayana o en el budismo tibetano. Así es. Pues, Ramiro, infinidad de gracias. Te agradezco infinitamente Muchas la gracias a paciencia ti. que has tenido y, como has puesto de manifiesto, lo sincero y lo amable que eres otra vez hoy. Y te agradezco infinitamente esta entrevista y esperamos también que la gente se interese, como hemos visto hoy, por el budismo Theravada, entre los infinidad de tipos distintos de budismo que hay. Exacto. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias. querida María. Un Muy abrazo fenomenal, muy fuerte. Ramiro. Gracias. Gracias. Gracias.